Bueno, saludos a todos. Este es un video de estrategias pedagógicas para el tratamiento de estudiantes con problemas de TDAH y TDAH. Entonces vamos a presentar lo que son estrategias o metodologías para tratar este tipo de estudiantes. Damos paso a la compañera Anita, que es la que va a iniciar. A continuación vamos a presentar un video como introducción del tema. Is it depression? Is it anxiety? Do I have ADHD? Am I just lazy? Am I burned out? What the fuck is wrong with me? Listo. El tema a exponer es trastornos de comportamiento. ¿Qué es un trastorno de comportamiento? Es un desorden emocional que se da en la actuación de los niños que no son adecuados. No son adecuados ni en el lugar ni en el momento que se da. Esto surge en los niños y adolescentes al momento de ellos desenvolverse de una forma inadecuada. ¿Qué pasa con esto? Cuando no respetan reglas ni comportamientos y a su vez en lugares públicos no se saben desenvolver. Analizamos este trastorno de comportamiento nosotros como maestros al momento de hacerlo en el aula de clases. Vamos a presentar cada subtema. Subtema tienen características y tienen estrategias pedagógicas en el aula. A continuación vamos a las características del trastorno de comportamiento. ¿Qué pasa? Hablamos que esto es más frecuente en niños y adolescentes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se da? Se da que estos niños y adolescentes no respetan reglas, una de las características principales, tienen bajo rendimiento académico, no tienen buena relación con sus compañeros, pero sí con sus amigos más cercanos son leales. Existe un trastorno de comportamiento en el momento de actuar con sus compañeros en un grupo general. No respetan las reglas ni normas, mucho menos tienen respeto por las autoridades. ¿Qué pasa cuando nosotros como maestros que nos presentamos con este tipo de estudiantes queremos aplicar las estrategias dentro del aula? ¿Qué estrategias podemos aplicar en estos estudiantes? Trabajar en esperar turnos, enseñarles un poquito sobre paciencia y un poquito sobre valores, elogiar sus esfuerzos al momento de ellos hacer una actividad o hacer una tarea. También podemos, al momento de hacer diálogos personalizados con ellos, en tales casos tutorías, pueden ser las tutorías para un tema personal o para un tema académico. También hacerlos participar en actividades como deportivas, actividades creativas, actividades que se involucren dentro y fuera del aula. A continuación, mi compañero Ronnie con más estrategias pedagógicas en el aula. Bueno, siguiendo con las estrategias, una de ellas también es fomentar el respeto y las buenas prácticas dentro de las comunidades de aprendizaje. En este caso, si los estudiantes son insertados dentro de un grupo de trabajo que prevalezca principalmente lo que es el respeto y la convivencia entre ellos. Si bien es cierto, se trabaja y que el trabajo se dé de una manera mucho más óptima y eficaz para que el trabajo sí pueda tener esa finalidad de que se puedan relacionar entre ellos siempre y cuando respetándose unos a otros. También está evitar llamarles la atención en público, pues esto a estos estudiantes de una manera u otra pues le va a afectar que su comportamiento sea reflejado delante de otras personas. También está el crear un sistema donde ellos puedan recordar siempre los materiales que van a ser utilizados dentro de su aula de clase, como por ejemplo marcadores, mochila, lápices de colores, cuadernos, y así ellos van a tener un orden al momento de llevar a cabo su aprendizaje. También está realizar actividades y juegos lingüísticos, como juegos de palabras, sopas de letras, adivinanzas y demás, para que su aprendizaje pueda ser mucho más significativo. Bueno, yo les voy a hablar un poco del contexto que quiere decir déficit de atención con hiperactividad. Pues esta se reconoce por las siglas TDAH o ADHD, que esta la encontramos en inglés. Pues este diagnóstico generalmente se lo da en los infantes.
en los niños más pequeños y esto suele perdurar durante toda la vida hasta llegar a la etapa de vejez. Este es un síndrome conductual que está marcado por la falta de atención, como la misma palabra lo dice, por la impulsividad e hiperactividad. Esto se da mucho en los estudiantes cuando se presenta el bajo rendimiento académico. Están asociados a otros síntomas como la baja autoestima, la habilidad de ánimo. ¿Qué quiere decir la habilidad de ánimo? Pues esta es un cambio brusco en donde se da el estado de ánimo o los sentimientos. Estos pueden ser un poco más excesivos y van infiriendo en toda la vida cotidiana, o sea que no pueden entablar una relación, ya sea el momento de jugar a los niños de un compañero o estar dialogar más con sus padres, con sus hermanos. Entonces, esto de aquí también da la baja tolerancia a la frustración y a los excesos como de cólera. Este trastorno se manifiesta en el aprendizaje formal y también presenta dificultades para satisfacer las exigencias académicas. En esto se da lo que es la habilidad. Entonces, más que todo, durante la infancia se presenta con más frecuencia en los varones que en las mujeres, porque muchos de estos síntomas desaparecen o también se acentúan entre la adolescencia, porque el sexo del varón es menos tolerante que las mujeres. Ya, en esto de aquí se citan los más frecuentes, que son 3, que es la falta de atención. Las características que se dan aquí pues, son la dificultad entre los varones, que son menos organizados. Ellos les disgusta comprometerse en las tareas, hablando de lo académico, y también ellos suelen con frecuencia perder los juguetes en las tareas escolares, los lápices, un poco más desorganizados. Se distraen fácilmente y estos también son un poco olvidadizos en las actividades. En la hiperactividad, esta se da están en constante movimiento, no pueden estar quietos en un solo lugar, abandonan su asiento cuando están en la escuela, corren excesivamente, tienen dificultades para realizar sus actividades de una manera silenciosa que afecte en lo académico a los demás compañeros, les gusta molestarlos, por decirlo así, están impulsando como por un motor para que sea un poco más específico lo que es la hiperactividad. En esta va enlazado con la impulsividad. Esta emite respuestas antes de que terminen de escuchar una pregunta que les hace el docente, tienen más dificultades para esperar su turno, ellos se entrometen o interrumpen cuando están en una conversación o juegos, o por lo menos los padres de familias cuando están en los hogares, ellos están conversando de algo, entonces ellos están en constante movimiento y lo suelen errar por decir que es un niño maleducado, pero no los dan a entender que son impulsivos, a eso se refiere. Y ellos no miden los riesgos ni los peligros. Eso es lo que puedo decir del TDAH. Ok, en cuanto a las estrategias pedagógicas en el aula, al ser el documento presenta aquí varias, yo las he agrupado en tres espacios. La primera, que considero la más importante, es la que ejecuta el docente directamente con el estudiante, que sería evitar llamarle la atención en público. Vemos como hay docentes que se frustran al tener este tipo de estudiantes y lo primero que hacen es gritarles y incluso tratar de maltratarlos psicológicamente. La segunda es iniciar la clase con actividades que propongan o mantengan la atención de este tipo de estudiantes, que no los dejen divagar tanto en el aprendizaje. Escribir las tareas en el pizarrón y revisar al final de la clase que ellos las hayan copiado, porque ellos pueden decir que lo han hecho y generalmente no lo hacen para evitar justamente ejecutar estas tareas. Dar las órdenes precisas con un lenguaje adecuado a la edad que tienen y al nivel de
académico que se encuentran en las instituciones educativas. Establecer normas que sean leídas de manera recurrente. O sea, crear un organigrama en el cual estén las normativas del aula. No pararse, no interrumpir. O sea, todo lo que conlleve un adecuado comportamiento del estudiante en el aula. Ejecutar actividades de razonamiento y desarrollo cognitivo. Va relacionado mucho con lo que es la tercera de las tareas. O sea, tener siempre muy, muy activo, muy ocupado a este tipo de estudiantes, no dejarlos tanto tiempo libre. Realizar actividades complementarias con distintas metodologías para que el alumno comprenda los contenidos. Vemos que muchas veces un tipo de estrategia o la tradicional no funciona con estos estudiantes. Entonces el docente debe buscar otra estrategia que le permita lograr el aprendizaje de estos estudiantes. El segundo bloque que yo tengo organizado sería la organización del aula. Ya, en este se pretende ubicar al estudiante lejos de los distractores, alejarlo de la puerta, de ventanas, o que esté cerca de los aparatos de reproducción que se utilizan en muchas aulas actualmente. Sentarlo junto a compañeros que sirvan de modelo positivo. Quiere decir que esté con estudiantes que tengan o desarrollen un aprendizaje, un comportamiento adecuado, para que ellos traten de copiar este comportamiento de estos estudiantes. Que esté cerca del docente para que éste le proporcione la ayuda o el apoyo oportuno. Al distraerse fácilmente, pues olvida las cosas o no tiene atención a la clase y el docente podrá ayudarlo de manera rápida y oportuna. Dice, colocar a los estudiantes de bajo rendimiento cerca del docente. O sea, tener este tipo de estudiantes cerca del docente, que estén siempre atentos, que no estén en la parte de atrás o cerca de las paredes donde puedan distraerse y jugar o distraerse fácilmente. Y el último de este bloque que yo he agrupado se da con la ayuda de los padres. ¿Ya? ¿Cómo se da esto? El primero es promover el uso de organizadores en sus cuadernos para mejorar sus tareas. ¿De qué manera? Haciendo dibujos, pegando stickers, viñetas, hacer márgenes en sus tareas. O sea, cosas que llamen su atención, ya que abran sus cuadernos y ven algo que les llama la atención y rápidamente ingresen o puedan hacer sus tareas. Crear un sistema para que el estudiante recuerde los materiales de trabajo que deben llevar a diario en la mochila. ¿Ya? Así como se pone un horario de clases en las habitaciones de los estudiantes, así vamos a poner un organigrama de todos los días, qué es lo que deben de llevar al aula. El respectivo cuaderno según la materia que le toque, compás, colores, etcétera. O sea, todo lo que le permita, o que no le falte nada en determinadas clases a estos estudiantes. Realizar actividades o juegos lingüísticos como adivinanzas, sopas de letras, crucigramas, etcétera. Todo esto, como digo, lo puede hacer en casa los padres con la guía de los docentes. Darle esta pauta para que en casa los estudiantes realicen este tipo de juegos que les mantengan ocupados y siempre con un descanso activo con respecto a las materias o tareas que se les envían. Y por último, pues, realizar lecturas silenciosas para fortalecer los procesos mentales. Como sabemos, la comprensión lectora es muy importante en el aprendizaje. Y al realizar una lectura silenciosa, pues ellos no se verán frustrados al equivocarse en ciertas palabras o manifestarse de una manera errada en los conceptos que encuentran en la lectura. Y esto les permitirá, pues, igual seguir incrementando su léxico y su aprendizaje gracias a la lectura silenciosa. Estas serían las estrategias que se pueden utilizar en el aula de parte de los docentes. Es lo que, bueno, con esto yo termino mi intervención ahora. Bueno, estrategias pedagógicas en el aula. Esta estrategia pedagógica son todas las acciones que se realizarán por el docente con el fin de facilitar la información y el aprendizaje de los estudiantes. A continuación voy a dar algunos puntos que podemos utilizar para aplicar con los estudiantes de TDAH. Primer punto, ubicarlos lejos del estímulo que los distraigan. Puede ser que cerca de la ventana, cerca de la puerta, o con una simple mosquita se distraen. Sabemos que los que sufren de este trastorno se distraen por algo simple. Y principalmente podemos sentarlo en los primeros asientos y que estén cerca del docente. Sentarlo junto a compañeros que pueda ser un modelo positivo, dado que en el aula vamos a encontrar estudiantes que están con esa negatividad de que no le guste de que al estudiante le den ese estudiante que el profesor esté más pendiente de él. Entonces,
encontramos estudiantes que va a ser el positivo de decirle, profesora, yo le ayudo, puedo ayudar a él, indicarle qué tarea se hace y eso. Ese puede ser. Otro punto, ubicarlo cerca del docente para proporcionarle apoyo oportuno. Utilizar varios mecanismos para captar atención del niño o niña o adolescente, por ejemplo, acordar una clave o señal como visuales, táctiles, gestuales entre el docente y el estudiante para modular la conducta. Hacer contacto visual con el estudiante antes de llamarlo o darle instrucciones, esto ayuda al autocontrol. Cuando la conducta del estudiante interfiere de manera significativa en el desarrollo de clase, darle una tarea que implique salir en el aula por unos minutos. También podemos supervisar de cerca durante los cambios de clase o periodos de transición. Tenemos que estar pendientes de que el estudiante esté atento a la clase, porque después si nos distraemos nosotros, vamos a que el estudiante no esté prestando atención, su debida atención como debe ser. Evitar llamarle la atención en público, no hacer eso. También será importante trabajar en anticipación en las actividades como colocar a los estudiantes de menor rendimiento más cerca del docente. Crear un sistema para que el estudiante recuerde todos los materiales de trabajo, libros, entre otros, que se debe llevar y traer a una mochila. Esos serían las principales estrategias pedagógicas que se puede hacer en el aula con el estudiante. Otro punto importante dentro de las estrategias pedagógicas para la evaluación están varias. Una de estas es adaptar las pruebas si se requiere. En este caso, las pruebas deben de ser ya sean de opciones múltiples, preguntas abiertas, preguntas cerradas, entre otras. Aplicar los diferentes tipos de evaluación acorde a la necesidad del estudiante. Ellas pueden ser también orales, escritas, entre otras. Y la evaluación debe estar de acuerdo a las actuaciones realizadas por el estudiante, o en este caso también por el docente, si este estudiante requiere de algún tipo de necesidad educativa especial. Entonces, se aplican de acuerdo a estos parámetros las estrategias para la evaluación. También asistir a los estudiantes en el momento de la evaluación si tienen alguna duda o si la consigna no les quedó muy clara de qué es lo que deben de realizar dentro de la evaluación. Eso sería. Finalmente, se me ha asignado otorgar o comunicar acerca de las diferencias que existen entre el TDA y el TDAH. Asimismo, hay información muy variada en Internet, para lo cual hay puntos muy comunes. Por ejemplo, tienen un origen neurológico y asimismo en la infancia, pero encontramos diferencias muy marcadas entre cada una de ellas. En el TDA se centra en la atención focalizada. Un ejemplo de eso es indicarle al estudiante que tache una imagen al igual a la que se le presenta. En ese caso, el estudiante no lo va a hacer. Puede tachar cualquier otra cosa que no va a ser la imagen que se le presenta. Asimismo, cuando hablamos con ellos, tratamos de obtener su atención, no la vamos a tener. Es como si no nos escucharan. Y asimismo muestran que son un poco desorganizados. Por otra parte, el TDAH, encontramos la atención mantenida, ¿sí? Que es una característica muy común en este tipo de casos y que ayuda a diferenciar del TDA. Un ejemplo de eso es cuando tenemos en el curso a este estudiante y de un momento a otro ella no está atento de lo que está haciendo y de un momento a otro ya no puede mantener la atención, ¿sí? Otra característica es que al momento de formular una pregunta, el docente no la termina de decir y el estudiante ya la responde, sin saber qué es lo que se está preguntando. Es decir, que la característica es ser impulsivo. Y en ambos casos se puede presentar problemas de conducta y emocionales. Sí. Esa ha sido nuestra posición como grupo número 3 de séptimo semestre de lengua y literatura. Gracias.